Entonces vamos a analizar ahora el concepto de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, después recurriremos a las derivadas y a las integrales para este concepto, ¿verdad? Entonces consideren esos cuatro móviles que se indican en la figura. Durante 8 segundos y con un intervalo de tiempo de 2 segundos, es decir, a los 2, 4, 6 y 8 segundos se analiza el movimiento de cuatro móviles, ¿sí? Es decir, podríamos decirlo de una manera más sencilla, observamos el velocímetro, mal llamado velocímetro de cada uno de esos móviles y vemos qué rapidez marca la aguja del velocímetro y lo vamos registrando cada 2 segundos, ¿verdad? Entonces, queremos primeramente distinguir qué característica tiene el movimiento uniformemente acelerado. Bueno, para empezar, ¿qué podríamos decir acerca del móvil 1? Móvil 1. Tiene una rapidez constante, ¿verdad? Vamos además de todo a asumir que los móviles se mueven en línea recta, cosa que no se ve en la tabla. Eso no se puede asumir solo por los valores de la tabla, pero vamos a decir que los movimientos son en línea recta. Entonces el primer móvil tiene rapidez constante. En otras palabras, recorre distancias iguales en tiempos iguales, y todo ese movimiento ya lo analizamos, ¿verdad? La distancia o la posición es igual a rapidez por tiempo. Ya analizamos ese móvil, ¿verdad? Entonces, este tiene rapidez constante. El móvil 1. Pero para los otros tres móviles la rapidez es variable, cambia. Y siempre que hablamos de rapidez, automáticamente se introduce otro concepto, otra característica que tiene el movimiento que no tenía el movimiento rectilíneo uniforme, aceleración, ¿verdad? Galileo fue el primero en definir este concepto. Y su expresión más sencilla para calcular la aceleración es la siguiente. La aceleración tiene que ver con el cambio de rapidez con respecto al cambio de tiempo, ¿sí? Entonces sería cambio de rapidez con respecto al cambio de tiempo. Ahora, ¿cómo se expresaría el cambio de rapidez o el cambio de velocidad? Ya hemos analizado en otras ocasiones lo que representa delta, cambio, variación, incremento a veces, aunque no siempre es un incremento, pero ¿cómo se calcula? Magnitud final menos magnitud inicial. Entonces vamos a llamarle velocidad 2 menos velocidad 1 entre tiempo 2 menos tiempo 1. Bien, ¿por qué no recurrimos a este concepto así? Puse al revés los subíndices, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces es velocidad 2 menos velocidad 1 y no al revés. ¿Por qué no habíamos recurrido a este concepto anteriormente? Simple y sencillamente porque no había rapidez. Si la rapidez 2 es igual a la rapidez 1, entonces la diferencia en el numerador sería 0. ¿Sí? Por ejemplo, para el primer móvil, independientemente del intervalo de tiempo que tome, siempre velocidad 2 va a ser 5, velocidad 1 va a ser 5 y la diferencia va a ser 0. No hay aceleración. No habíamos recurrido a este concepto. Ahora, en el caso de los otros tres móviles sí hay aceleración porque cambian los valores de rapidez. Ahora, pero no los tres tienen rapidez uniforme, perdón, aceleración uniforme. ¿A qué le llamamos aceleración uniforme? Bueno, antes de contestar esa pregunta, la expresión uniforme, ¿con qué se relaciona o con qué tiene que ver? Uniforme. Muchas veces me dicen los alumnos constante, pero no, su sentido primario más bien tiene que ver con otra cosa, con que sea algo uniforme, es que es algo más sencillo que eso, ordenado, ¿verdad? De alguna manera en el movimiento rectilíneo uniforme, no en el uniformemente acelerado, ya habíamos utilizado esa expresión y ahí uniforme también tenía que ver con algo ordenado. Regresándome al movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué era ordenado en el movimiento rectilíneo uniforme? Pues el desplazamiento, podemos decirlo así. ¿Qué característica tiene la rapidez constante? Que se recorre en distancias iguales, en tiempos iguales. Entonces, por ejemplo, una tabla de distancia contra tiempo, que ahorita la voy a borrar,
¿verdad? Esto no lo escriban porque ya lo habíamos visto previamente. Una tabla del movimiento rectilíneo uniforme de distancia contra tiempo, bueno, digamos a los 0, 2, o por qué 2, 3, 6, 9, 12 segundos. Si, digamos, en 3 segundos recorre 8 metros, ¿cuánto recorrería en 6 metros? Digo, en 6 segundos. 16 metros, si es que tiene rapidez constante. Y a los 9 segundos, 24 metros. Y a los 12 metros, 32 metros. Entonces hay un cierto orden en cómo van cambiando los valores de distancia, siempre y cuando el tiempo los incrementos de tiempo también sean ordenados, entonces la variación de distancia también llevaría ese orden. ¿Cuál orden? Aquí los valores van de 8 en 8, van aumentando de 8 en 8. Es una variación ordenada de la posición. Entonces, ¿a qué le llamamos aceleración uniforme? Bueno, la aceleración se va a presentar cuando haya un cambio de rapidez, pero ese cambio de rapidez también tiene que ser ordenado. Entonces, ¿qué podemos decir qué tienen en común el móvil 2, 3 y 4 que no tiene el móvil 1? Son movimientos acelerados. Pero ¿cuál o cuáles son uniformemente acelerados? El 2 y el 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los valores van cambiando de manera ordenada, ¿sí? ¿Cómo van cambiando los valores de velocidad para el móvil 2? De 6 en 6, o es evidente ahí en la tabla. Y el móvil 8, los valores van de 5 en 5. ¿Cuál sería la diferencia entre el móvil 1 y el móvil 2? El móvil 2, ¿qué? ¿En el móvil 2 qué? O sea, ¿qué expresión utilizamos? Se dice su compañero está parado. ¿Qué expresión utilizamos en la clase del... les voy a ayudar un poquito. Parte del reposo, utilizamos esa expresión, ¿verdad? Y el móvil 4, no sé por qué hago esto, es así. Y el móvil 4 tiene una rapidez inicial. Pero ambos tienen una aceleración uniforme. Los valores van en un caso de 6 en 6, en el otro caso de 5 en 5. ¿Qué pasa con el móvil 3? En los primeros 2 segundos su velocidad aumentó 7. Y en los siguientes 2 segundos su velocidad aumentó 4, ¿no? De 7 a 11, 4. Y en los siguientes 2 segundos su velocidad aumentó 10. Y en los últimos 2 segundos su velocidad aumentó 3. No tiene ningún orden. Hubo aceleración, pero no es uniforme. A esos tan simples a lo que se le llama aceleración uniforme. Ahora, pero ¿cuánto me indicaría el valor de aceleración para el móvil 2? Bueno, tengo que escoger un intervalo de tiempo. ¿Cuál? El que queramos. Vamos a escoger el intervalo de 0 a 2 segundos. Si yo utilizo este intervalo de tiempo para el móvil 2, ¿cuánto valdría su aceleración? Y voy a ponerle subíndice 2 para referirme que es del móvil 2. Dice la fórmula velocidad 2 menos velocidad 1. En ese intervalo de tiempo, ¿cuál fue la velocidad 2? 6 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo entre el intervalo de tiempo. ¿Cuál es el tiempo 2? El tiempo 2 son 2 segundos menos el tiempo 1 menos 0 segundos. Entonces en el numerador tengo un 6 metros sobre segundo, en el denominador tengo un 2 segundos y el resultado serían 3 metros sobre segundo sobre segundo. Vamos a decirlo así de momento. 3 metros sobre segundo sobre segundo. ¿Qué pasaría si utilizara otro intervalo de tiempo? Ya no quiero utilizar el intervalo de 0 a 2 segundos. Quiero utilizar de 0 a 4 segundos. ¿Cuánto valdría la aceleración? ¿Cuánto valdría la aceleración en ese intervalo de tiempo? Bueno, en ese intervalo de tiempo la velocidad final son 12 y la inicial son 0. Entonces serían 12 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo entre 4 segundos
que es en ese intervalo de tiempo la velocidad final, menos 0 segundos. ¿Qué valor me quedaría en el numerador? 12 y en el denominador 4 y la división nuevamente 3 metros sobre segundo. Y si tomo ahora no ese intervalo de tiempo, tomo el intervalo de tiempo de 0 a 6. Bueno, creo que ya entendieron por dónde voy, ¿verdad? De 0 a 6, ya yo creo que es el último cálculo que hacemos. Bueno, no, voy a hacer otro. Sería en ese intervalo de tiempo la velocidad final 18 metros sobre segundo, menos 0 metros sobre segundo, entre 6 segundos, menos 0 segundos. ¿Cuánto me quedaría en el numerador? 18, en el denominador 6, la división 3 metros sobre segundo. Tal vez alguno de ustedes se pregunte, maestro, pero ¿para qué hace tanto cálculo y por qué lo desglosa tanto? Mire, ya se dio cuenta que si solamente divide este 6 entre 2 le da 3, y este 12 entre 4 le da 3, y este 18 entre 6 le da 3, sí, siempre y cuando la velocidad inicial y el tiempo inicial sean 0. Pero ¿qué pasa si tomo otro intervalo de tiempo? Por eso usamos la otra expresión que es más general. Si utilizáramos ahora no un intervalo de tiempo en el que el tiempo inicial y la velocidad inicial sean 0, sino tal vez este intervalo de tiempo de 2 a 8. En ese intervalo de tiempo, ¿cuál sería la velocidad final? 24 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, menos 6 metros sobre segundo. Entre el tiempo final, 8 segundos, menos el tiempo inicial, ya no es 0, ahora son 2 segundos. Pero no importa, el resultado me vuelve a dar lo mismo. ¿Cuánto me quedaría en el numerador? 24 menos 6, 18, y el denominador, 6, 18 entre 6, vuelvo al 3 metros sobre segundo. En otras palabras, la aceleración uniforme es un sinónimo ¿de qué? A lo que quería llegar es que es lo mismo que aceleración constante. En otras palabras, un móvil en el que la velocidad va aumentando de manera uniforme es lo mismo que decir un móvil que lleva una aceleración constante. El movimiento acelerado es considerablemente más complejo que el movimiento donde no hay aceleración, pero de todos los tipos de movimiento acelerado, el más sencillo de estudiar es el uniformemente acelerado. Ya para analizar otro tipo de aceleración, pues tal vez se necesitaría un curso superior o siguiente de física, ¿verdad? Entonces, aceleración uniforme es aceleración constante. Ahora, ¿y qué significa que la aceleración sea de 3 metros sobre segundo? Bueno, la verdad es que no se suele expresar así, ¿verdad? Y ya ustedes están acostumbrados desde la secundaria a que ese 3 metros sobre segundo se expresa como 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto tiene que ver más bien con las matemáticas. En las matemáticas no es correcto dejar dos veces repetida una misma variable. Por ejemplo, si tuviera 5x cuadrada, y cúbica, x cuarta, pues esas dos x las expresaría como una sola x, ¿no? Y eso lo expresaría más bien por leyes de los exponentes como 5x sexta, y cúbica, ¿verdad? Por consiguiente, también estos 2 segundos, matemáticamente no sería correcto tener dos veces segundos. Los puedo englobar. Ahora, ¿se cancelan los segundos? No se cancelan. Si tuviera metros sobre segundo por segundos, en ese caso sí se cancelan. Pero en este caso no se cancelan. Aplicando la ley del sándwich, si a esto le pongo un segundo, los 2 segundos son medios y medios con medios no se cancelan. Medios con extremos sí, ¿verdad? O extremos con medios, pero medios con medios no, se multiplican. Y entonces se multiplico medios por medios, extremos por extremos en el numerador, segundos en el denominador, pues me quedan metros sobre segundo al cuadrado. Sin embargo, esa forma de ver la aceleración no tiene sentido. No es tan sencillo encontrarle el sentido. ¿Qué significa? Vamos a verla como 3 metros sobre segundo sobre segundo. ¿Cómo interpretamos ese resultado? Que la aceleración sean 3 metros sobre segundo por cada segundo.
Que cada segundo ese móvil aumentó su velocidad 3 metros sobre segundo. Cada segundo que pasaba, su velocidad aumentó 3 metros sobre segundo. Ahora, pero yo estoy viendo que en la tabla los valores van de 6 en 6, no de 3 en 3. ¿No que cada segundo va aumentando de 3 en 3? ¿No hay una contradicción? Ah, los intervalos de tiempo son de 2 segundos. ¿Sí? Si en lugar de que el tiempo fuera 0, 2, 4, 6 fuera 0, 1, 3, 2, 3, 4, entonces la velocidad sí sería 0, 3, 6, 9. Es porque el incremento de tiempo es de 2. Si aumenta 3 metros sobre segundo en un segundo, en 2 segundos aumentaría 6, ¿verdad? Entonces, pero metros sobre segundo cuadrado es más difícil de encontrarle sentido. Metros cuadrados tienen sentido, sí, son unidades de superficie, metros cúbicos de volumen, incluso hasta los metros cúbicos. Pero segundos cuadrados, siempre utilizo la misma broma. Segundos cuadrados, ¿de qué serán unidades? Te veo en 5 minutos cuadrados. Pues no, ¿verdad? ¿Será acaso que alguien tiene un reloj de carátula cuadrada y entonces ahí sus segundos son cuadrados? No, ¿verdad? Qué absurdo, no tiene sentido. Entonces la próxima vez que escuchen una aceleración metros sobre segundo al cuadrado, para encontrarle sentido, imagínenselo como metros sobre segundo sobre segundo. Entonces se dice que la aceleración de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significado tiene eso? Tiene que ver con la forma en la que caerían los objetos si no hubiera resistencia del aire. Por cierto, es en el vacío. Si yo he suelto un objeto, ¿qué representa ese 9.8 metros sobre segundo? Que su velocidad iría aumentando 9.8 metros sobre segundo por cada segundo que transcurre, ¿verdad? O sea, si lo suelto, parte del reposo, un segundo después su velocidad sería 9.8, 2 segundos después, el doble, 19.6. 3 segundos después, 29.4, que es el triple de 9.8 y así sucesivamente, ¿verdad? Noten que el segundo móvil que no tiene aceleración uniforme, tampoco tiene aceleración constante, ¿verdad? Calculemos la aceleración para el móvil 2 y solo lo vamos a hacer en 2 intervalos de tiempo. Entonces, ¿cuál sería la aceleración del móvil 2 en este intervalo de tiempo? Entonces la aceleración del móvil, perdón, del móvil 3, porque ya hicimos del móvil 2. En ese intervalo de tiempo la aceleración serían 6 metros sobre segundo. No, 7 metros sobre segundo, móvil 3, menos 0 metros sobre segundo, entre tiempo 2, 3.5, no, perdón, ya me estoy adelantando al resultado, entre 2 metros, entre 2 segundos, menos 0 segundos, y el resultado serían 3.5 metros, ya vamos a dejarlo así, 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. No podemos ir en contra de pues lo que ya se ha establecido, ¿no? 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. Pero si tomamos otro intervalo de tiempo, vamos a tomar desde los 0 hasta los 8 segundos. En ese intervalo de tiempo la aceleración serían 24 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo entre 8 segundos menos 0 segundos, y en ese caso me daría 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y si tomo otro intervalo de tiempo diferente, me va a dar otro valor de aceleración. Ya para no perder tanto tiempo de la clase, pues les pido un voto de confianza, ¿verdad? Pero con los diferentes intervalos de tiempo vamos a tener diferentes valores de aceleración. Ahora noten que la última aceleración me dio igual que la del móvil 2, sí, porque al final de cuentas, hasta el final, en el último intervalo de tiempo, tuve la misma velocidad final en ambos casos. Entonces también existe el concepto de aceleración media. ¿Sí? Así como había rapidez media, también hay aceleración media. Si un móvil no tiene aceleración uniforme, bueno, entonces no podemos hablar de qué aceleración tiene, pero sí de cuál es su aceleración media. ¿Y cómo interpretaríamos ese resultado? Que en promedio, ese móvil aumentó su velocidad 3 metros sobre segundo cada segundo, en promedio. Mientras que el primer móvil sí los aumentó 3 metros sobre segundo cada segundo, perdón, el segundo móvil, el tercer móvil solo en promedio. Sí, porque en los primeros 2 segundos aumentó 6 y en los segundos 2 segundos aumentó, habíamos dicho 4 y aquí aumentó 10 y aquí aumentó 3
Si saco el promedio de todos esos valores, 6 más 4 más 10 más 3, el promedio me daría 6. Pero eso es por cada 2 segundos y entonces en promedio cada segundo aumentó 3, ¿verdad? Entonces también, si no tengo una aceleración constante, bueno, entonces hablaré de aceleración media. Pero en este caso vamos a hablar de aceleración uniforme. La aceleración que no es uniforme, pues ya se estudiará posteriormente. Ahora, y el último móvil, aunque no parte del reposo, tiene aceleración uniforme, ¿también tendrá aceleración constante? Sí, ¿verdad? A lo mejor ya se adelantaron, hicieron el cálculo. Vamos a ver, no solo unos 2 cálculos, para el móvil 4. La aceleración del móvil 4. Vamos a tomar este intervalo de tiempo, vamos a quitar estas llavecitas. Vamos a tomar cualquier intervalo de tiempo, al fin va a ser aceleración constante. En ese intervalo de tiempo, ¿cuál sería la velocidad final? 18 metros sobre segundo. Menos velocidad inicial, menos 8 metros sobre segundo. Entre el tiempo final es 4 segundos, en ese intervalo de tiempo menos 0 segundos. 18 menos 8, 10, entre 4, 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. No me interesa tanto el valor, lo que me interesa es, ¿y dará el mismo resultado en otro intervalo de tiempo? Bueno, vamos a calcular la aceleración con otro intervalo de tiempo, digamos, ahora este intervalo de tiempo, uno que no parta que no tome el tiempo inicial de 0 segundos, no, mejor este. Entonces, en ese intervalo de tiempo, ¿cuál sería la aceleración? Velocidad final o rapidez final, 28 metros sobre segundo. Rapidez inicial, 13 metros sobre segundo. Tiempo final, 8 segundos. Tiempo inicial, 2 segundos. ¿Cuánto me quedaría en el numerador? 28 menos 13, 15, entre 6, 15 entre 6, si hacemos esa división, nos da nuevamente 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y para no alargar la explicación, pueden tomar cualquiera de los intervalos de tiempo posibles y siempre nos va a dar 2.5. Así que no importa si parte o no parte del reposo, siempre que la aceleración es uniforme, la aceleración es constante. Pero ¿cómo irá variando? Ya entendimos cómo varía la rapidez de manera ordenada. Eso es uniforme. ¿Cómo varía la distancia? En la variación de distancia con respecto al tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme es proporcional al tiempo. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. En este caso también así será. Ya lo borré, hace ratito lo había puesto, para un tiempo 0, 1, 2, 3, 4. La posición en el movimiento rectilíneo uniforme era, por un ejemplo, podría ser 0, 5, 10, 15, 20. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿así será la variación de posición? No podría ser, ¿por qué razón? Porque el móvil en estos ejemplos va ganando rapidez. Entonces, si va ganando rapidez, entonces cada segundo debe recorrer más distancia que el segundo anterior. Entonces, ¿cómo será la variación de rapidez? Bueno, vamos a hacer una gráfica primero de rapidez contra tiempo para que de ahí podamos sacar la variación de distancia contra tiempo. A lo mejor alguien estaba copiando algo de ahí, se lo dejo un ratito. Entonces vamos a hacer una gráfica de rapidez contra tiempo. ¿Verdad? Entonces, bueno, no necesitamos, vamos a analizar al móvil 3. ¿Cómo sería su gráfica de velocidad contra tiempo? Y de una vez vamos a poner otro plano cartesiano para hacer la gráfica del cambio de velocidad con respecto al tiempo para el móvil 4. ¿Qué forma tendrán las gráficas? Vamos a hacer una gráfica para cada móvil. Solo en los móviles que tienen aceleración uniforme, es decir, el 2 y el 4. Claro que había dicho 3 y 4. Entonces, bueno, en el móvil 2, ¿cómo van cambiando los valores de velocidad? De 6 en 6.
Así que no hay necesidad de poner los valores de 2 en 2 o de 1 en 1. De 6 en 6 los podemos trabajar. Entonces vamos a poner aquí unos cada 4 cuadritos o cada 5 cuadritos. Una línea, ¿verdad? Entonces ahí estaría el valor de 6. Acá el valor de 12. El valor de 18 y el valor de 24. Para saber qué forma tiene la gráfica, bueno, pues vamos ubicando cada punto de cada pareja ordenada. Sabemos ya desde la secundaria que cada pareja ordenada está representada en un plano como un puntito, para saber qué forma tendría la gráfica. Entonces, bueno, el primer punto, ¿cuál sería para el móvil 2? El origen, ¿no? A los 0 segundos su rapidez era 0, parte del reposo. Y para el móvil, y a los 2 segundos, bueno, siguiendo los valores de la tabla, pues prácticamente a cada división del eje X le toca un valor del eje Y. Para los 4 segundos, vamos a hacer aquí una pequeña trampa, porque aquí tengo un problemita, problemas técnicos. Ahí está, ahora sí. A los 2 segundos la posición son 6. A los 4 segundos la posición son 12. Este sería el siguiente punto. A los 6 segundos la posición es 18. Bueno, ya está. Antes de terminar la gráfica, ya sabemos qué forma va a tener. Y a los 8 segundos la posición son 24. Ah, no, perdón, estoy hablando de posición, la rapidez. ¿Verdad? Estas son solo líneas de ayuda para ubicar las coordenadas de cada par de valores de la tabla. ¿Qué noto acerca de los puntos? Pues que quedan alineados. Por lo tanto, la gráfica es una línea recta. En este caso, que pasa por el origen. Los puntos serían estos. Y la gráfica hasta vamos a ponerle otro color. Sería este. ¿Verdad? ¿Será siempre así la gráfica, una línea diagonal? En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la variación de la rapidez contra el tiempo siempre será una diagonal. Sí, eso sí se va a cumplir, una línea recta diagonal. En el otro, para el móvil 4 también es una diagonal, sí, también es una diagonal. Su diferencia más bien es otra. ¿Cuál es su diferencia? Que no pasa por el origen, esa es la diferencia, pero también es una diagonal, ¿verdad? Cuando hay una rapidez inicial. Entonces, vamos a hacer la gráfica del móvil 4. Entonces, para eso ponemos una primera división. Para simplificar la gráfica, bueno, pues vamos a poner una primera división, aunque no respetemos la escala, un poquito más separada que las demás divisiones, y los demás valores, como van de 5 en 5, los ponemos equidistantes. Vamos a ponerlos a cada 3 cuadritos. Entonces, el primer valor que tenemos es un 8. Tal vez no estoy respetando la escala, pero bueno, esa es digamos, una trampa que se puede hacer para simplificar el trazo de la gráfica. El primer valor lo pongo más separado porque ahí hay una diferencia de 8 y los demás los pongo de 5 en 5, pero ya con líneas equidistantes. 18, 23 y me faltaría una división adicional para el 28. ¿Verdad? Bueno, entonces ya nos podemos anticipar que si es una línea recta, pues solo necesito 2 puntos para trazar la gráfica, el primero y el último punto. Con el último punto
A los 8 segundos le corresponden 28 metros sobre segundo. Entonces la gráfica sería una línea recta diagonal también, pero que no pasa por el origen. ¿Verdad? Los demás puntos de la gráfica también quedarían aquí de la tabla, quedarían aquí sobre esta línea recta, ¿verdad? Aquí estarían las diferentes coordenadas. Ahora, pero para esta gráfica, más bien vamos a aprovechar una regla que ya habíamos establecido para la gráfica velocidad contra tiempo, que no solo se cumple para el movimiento rectilíneo uniforme, sino para el movimiento uniformemente acelerado. ¿Cuál era la regla que habíamos establecido de la gráfica velocidad contra tiempo? El área bajo la gráfica, vamos a decir, la expresión común es bajo la curva, pero puede generar conflicto. ¿Cuál curva? Ahí tenemos una recta, ¿verdad? Es a dónde estamos llegando a las integrales, ¿verdad? El área bajo la gráfica velocidad contra tiempo, ¿qué representaba? La posición o el cambio o la variación de posición. Bueno, pues entonces ahora vamos a calcular el área, pero vamos a hacerlo por partes para poder analizar cuál fue el cambio de posición en cada intervalo de tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces para eso tendríamos que rebanar bien ambas gráficas para poder ir sacando las distintas áreas. ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿qué formas tiene cada una de las rebanadas? En el caso del movimiento rectilíneo uniforme, ¿cómo eran las áreas de cada intervalo de tiempo? Iguales, lo cual, y el área de cada rebanada representa la distancia que recorre en ese intervalo de tiempo, y si son iguales las áreas, en aquel caso representaba que se recorren distancias iguales en tiempos iguales. Pero ¿qué va pasando con las áreas de cada rebanada sucesiva? Va aumentando, lo cual me indica que cada intervalo de tiempo va recorriendo más distancia que el intervalo de tiempo anterior, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál sería el área qué figura tiene esta primera rebanada? Y también para poder ir sombreando, voy a tener que poner aquí una línea continua, si no, no voy a poder sombrear. ¿Qué figura tiene la primera rebanada? Un triángulo. ¿Cuál sería su área? Base por altura sobre 2. La base 2, la altura 6, 2 por 6, 12, sobre 2, 6. ¿Qué me indica ese 6? Que en los primeros 2 segundos recorrió 2 metros. ¿Qué dije? Perdón, que en los primeros 2 segundos recorrió 6 metros. ¿Cuál sería el área de la siguiente rebanada? Bueno, para que sea más fácil calcularla, vamos a hacer lo que hicimos la clase pasada. Este es el área de la siguiente rebanada y vamos a girarla para que sea más claro. Dije girarlo, no cortarla. Qué caprichosos son estos programas. Otra vez me la corta. Sabía que lo iba a hacer. Tengo que ponerle un cuadrito más grande. Y ahora sí. ¿Qué forma es? Es un trapecio. Entonces, ¿cuánto valdría este lado? Este lado representa la velocidad a los 2 segundos. Este lado representa la velocidad a los 12 segundos. Y esto representa el intervalo de tiempo. ¿Sí, no? Estos son los 12, ¿verdad? Estoy girando. Entonces, ¿cuánto valdría el área de ese trapecio? Base mayor más base menor por altura sobre 2. 12 más 6, 18. Por 2 entre 2, 18. Entonces, aquí en este segundo intervalo de tiempo recorrió 18 metros. ¿Cuánto recorre en el siguiente intervalo de tiempo? Ahora tendríamos que sacarle el área a este trapecio.
Si lo giramos, ahora el área menor de este trapecio es igual a la base menor de este trapecio es igual a la base mayor del anterior, y entonces la base mayor ahora serían 18, y el intervalo de tiempo también son 2, lo que hay de 4 a 6. ¿Cuánto valdría el área de ese trapecio? Base mayor 12 más 18, 30, por 2 sobre 2, 30. ¿Ya se dieron cuenta que no hay necesidad de volver a sacar el área del siguiente trapecio? ¿Cuántos metros más se recorrieron en el segundo intervalo de tiempo que en el primero? Se recorrieron 12 metros más. 18 es 12 más que 6. ¿Cuántos metros más se recorrieron del tercer intervalo de tiempo con respecto al segundo? 12. Entonces, podrían calcular el área del último trapecio para comprobar que el área del último trapecio son 42. Ah, bueno, entonces en este caso solo necesito sacar el área de 2 trapecios y ya tendría el área de todos los trapecios. Muy bien, entonces saquemos las áreas de los trapecios de la gráfica del móvil que tiene movimiento uniformemente acelerado pero que no parte del reposo. Prácticamente las formas son iguales, son trapecios, salvo con la diferencia de que en el primer intervalo tenía un triángulo y a partir del primer intervalo tenían trapecios. Aquí en este caso todos serían trapecios, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a sacar el área que representa el desplazamiento en cada intervalo de tiempo. Entonces, bueno, si cortamos esta parte de la gráfica y luego la giramos, ¿verdad? Para que no tengamos problemas. Y luego cortamos la segunda parte de la gráfica, la segunda rebanada, y hacemos lo mismo. ¿Cuáles serían todas las longitudes que necesito para sacar las áreas? Bueno, vamos a ponerlos así. La base mayor del primer trapecio es igual a la base menor del segundo trapecio, ¿verdad? Entonces la base menor del primer trapecio sería esta longitud. Estoy girando las áreas. Entonces esto valdría 8. Bueno, ¿qué serían 8 metros sobre segundo? La base mayor serían 13. Esta longitud. Y luego esa sería la base menor del segundo trapecio, y la base mayor, que sería este largo, serían 18 metros sobre segundo. ¿Cuánto miden las dos alturas? Las dos alturas miden 2, que son los intervalos de tiempo que estamos manejando. ¿2 qué? 2 segundos. Nada más para que veamos que el resultado de las áreas queda en metros. Entonces, ¿cuánto valdría el área de este trapecio? De este trapecio el área valdría base mayor, o puede ser al revés, 13 metros sobre segundo, más base menor, más 8 metros sobre segundo, por altura sobre 2. La altura son 2 segundos sobre 2. O sea, 13 más 8 por 2 entre 2. 13 más 8, ¿verdad? 13 más 8 serían 31. Perdón, 21. ¿Pero qué unidades? En el paréntesis me quedarían metros sobre segundo por segundos, metros, ¿verdad? Entonces serían 21 metros realmente. Representa el desplazamiento en ese intervalo de tiempo. Luego en la siguiente área serían 13 más 18 por 2 entre 2, 13 más 18, 31 metros. Entonces las distancias que recorrió en cada intervalo de tiempo serían 21 en los primeros 2 segundos, y luego recorrió 31 metros. Como se va moviendo cada vez más rápido el móvil, va recorriendo más distancia. Como ya vimos en el caso anterior, no tengo que calcular el área del siguiente trapecio. Va a tener la misma diferencia que el primero y el segundo. ¿Cuánto hay de diferencia entre los dos primeros? 10. Entonces, entre el segundo y el tercer trapecio también habría 10 de diferencia. Lo pueden comprobar. Aquí habrían 41. Y el área del último trapecio serían 51. ¿Verdad? ¿Qué representan ese 21, 31, 41, 51? Los metros que recorrió en cada intervalo de tiempo. ¿Sí? Bien, entonces ahora si quisiéramos hacer una tabla bueno, también algo que podríamos hacer es comprobar que están bien nuestras longitudes.
Si sumo todas las distancias, ¿qué me indicarían? Si sumo 21 más 31 más 41 más 51, si lo hacen da 144. ¿Qué representaría ese 154 que sabemos que son los metros? Todos los metros que recorrió en los 8 segundos, porque lo hice por partes, cada 2 segundos, pero en los 8 segundos recorrió 144 metros. Algo que también podríamos hacer para ver que alguna de nuestras distancias no esté mal calculada, sería sacar el área de todo el trapecio. ¿Cuánto valdría la base menor de todo ese trapecio? 8. La base mayor de todo el trapecio, 28, y ahora la altura serían 8. Entonces serían base mayor, 28, más base menor, más 8, por altura, por 8, sobre 2. 28 más 8, 36. Y 8 sobre 2 es 4. Y si multiplican 36 por 4 da 144, ¿verdad? Entonces con eso comprobamos que sí están bien nuestras distancias parciales, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿y cómo será la variación de distancia contra tiempo? Todo esto lo estamos viendo, analizando para ver cómo sería la gráfica de distancia contra tiempo para el movimiento uniformemente acelerado. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces, ¿qué forma tiene la gráfica? Bueno, recordando, en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué forma tenía la gráfica de distancia contra tiempo? ¿Qué forma tenía la gráfica? Bueno, era una línea recta diagonal, ¿verdad? Entonces, algo así era en el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a hacer una gráfica rápida. Y ahorita la vamos a quitar, porque nada más es un recordatorio de lo que habíamos visto en el movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, una gráfica de distancia contra tiempo era una línea, bueno, para el movimiento rectilíneo uniforme, una línea recta diagonal que pasa por el origen. ¿Sí? Sí, porque por ejemplo, digamos, si un móvil tiene una rapidez de 5 metros por segundo, rapidez constante, entonces en un segundo recorre 5 metros, y en 2 segundos 10, y en 3 segundos 15, y así sucesivamente. Y si hacemos una gráfica de eso, una gráfica muy sencilla, una línea recta diagonal, ¿será la misma forma en el movimiento uniformemente acelerado? Bueno, para poderlo contestar, necesitamos hacer una tabla, ¿verdad? Vamos a separar ahora sí ya por completo al móvil 2 y al móvil 4, que son los que tienen movimiento uniformemente acelerado. Entonces, ¿cómo serían las gráficas más bien la tabla del móvil 2 y del móvil 4? Ya tenemos los valores de velocidad. ¿Cómo completaríamos sus valores de distancia? Bueno, entonces la velocidad ya la tomé de esta tabla. Para el móvil 2 son estos valores, ¿verdad? Y para el móvil 4, estos valores, ¿verdad? Los tomé de esta columna. Ya los vamos a separar a los dos móviles. Este es el móvil 2 y este es el móvil 4. ¿Cómo irían los valores de distancia en esa tabla? En esa tabla, entonces la distancia, a los 0 segundos no ha recorrido nada de distancia en ambos casos. Hablemos del móvil 2. A los 2 segundos, ¿cuántos metros ha recorrido? 6. ¿Y a los 4 segundos? Abusados con su respuesta. Serían 24, muy bien, no 18. Porque 18 es solo lo que recorrió del segundo 2 al segundo 4. Pero midiendo desde el segundo 0, ahorita ya no estamos contestando cuánto recorrió en ese intervalo, sino cuál es su posición. ¿En dónde está? Está a 24 metros, porque ya había recorrido 6 metros y recorre otros 18 metros. A los 6 segundos, ¿cuál sería la distancia? Serían 54. O sea, los 24 más los 30, ¿verdad? Más este valor. Y finalmente a los 8 segundos, los 54 que llevaba más estos 42, 96 metros. ¿Verdad? Siguiendo esa misma lógica para el móvil 4, entonces este es el móvil 2, este es el móvil 4. ¿Cómo irían los valores de posición?
Entonces, a los 2 segundos ha recorrido 21 metros. A los 4 segundos, 31 metros más serían 52 metros. Y luego más 41 metros, más este valor, los 51 que llevaba más 41, ¿cuánto? 93 y finalmente 93 más otros 51, los 144, de los cuales ya habíamos hablado, los que recorrió al final de los 8 segundos. Si hacemos ahora una gráfica, ¿qué forma tendrá la gráfica? ¿Qué forma tendrá la gráfica? Bueno, pues tendríamos que hacer con calma. Nos vamos a olvidar de la segunda columna, solo la primera y la tercera columna, de en ambas tablas. Una gráfica de distancia contra tiempo. Bueno, lo que hemos hecho desde secundaria, tendríamos que establecer una escala, ya no sería tan fácil ubicar los valores. Y bueno, ahí sí también les pido un voto de confianza y voy a poner las gráficas directamente. La gráfica eh, del móvil 2 sería la siguiente. ¿Qué forma tiene la gráfica? Una curva, ya no es una línea recta. Esta es la gráfica del móvil 2. Bueno, bueno, esta está hecha con una hoja de cálculo, con Excel, simple y sencillamente puse los valores de una tabla y bueno, directamente el programa me hizo la gráfica. Aunque podríamos hacerlo a la antigüita y pues, utilizar papel milimétrico, cosas por el estilo, ¿verdad? ¿Qué me indican esa forma de la gráfica? Los valores de X son equidistantes porque los intervalos de tiempo son de 2 en 2 segundos, pero los de Y no son equidistantes. Los primeros dos puntos pueden notar que están más medidos en Y, los primeros dos puntos están más juntos que los siguientes dos puntos, ¿verdad? Estos dos puntos están más juntos que estos dos puntos. La separación entre estos dos puntos medidas verticalmente. Y en los siguientes dos puntos todavía están más separados que los primeros dos. Y los dos últimos puntos todavía más separados que los dos anteriores. La forma de esa gráfica también me indica que a medida que va transcurriendo el tiempo, el móvil va recorriendo más distancia, ¿verdad? La forma de esta gráfica. ¿Y cuál sería la gráfica del móvil 4 que no partió del reposo? ¿También sería una curva? Sí, también sería una curva. Las dos son curvas y las podríamos hacer. Bueno, ahora, entonces eso quiere decir que ya a diferencia del la gráfica anterior, ya la pendiente no es la misma en todos los puntos. ¿Qué va pasando con la pendiente en cada punto? ¿Qué va pasando? Bueno, a medida que voy avanzando en el eje X, ¿qué va pasando con las pendientes? Van aumentando, ¿verdad? Si yo trazo una tangente en el primer punto, bueno, una tangente en el primer punto tal vez más o menos tendría esta inclinación. Para que se note la diferencia vamos a utilizar el último punto, mientras que en el último punto, bueno, déjenme, para poderlas comparar, hacer lo siguiente. En el primer punto la tangente más o menos tendría esta pendiente y en el último punto la tangente tendría esta otra pendiente, algo así más o menos. Se ve que aumentó la inclinación y eso que me indicaría en la gráfica que está aumentando la rapidez, porque ¿qué representa la pendiente de esta gráfica, de la gráfica velocidad contra tiempo? Representa de la distancia contra tiempo representa la velocidad. Si va aumentando la pendiente, eso quiere decir que va aumentando la velocidad en cualquiera de los dos casos, ¿verdad? Entonces, podemos analizar cualquier movimiento rectilíneo uniforme y esas serían las características que tiene su gráfica. Ahora sí ya va a ser un poquito más complicado encontrar la pendiente, que por la pendiente representaría la rapidez instantánea. Entonces lo haríamos a partir de una fórmula y ese fue todo un problema para Newton. ¿Cómo encontrar la rapidez en un momento específico que recibe el nombre de rapidez instantánea? Y Newton se aventó la puntada de inventar el cálculo, como él le llamó, el cálculo de fluxiones, que actualmente conocemos como el cálculo diferencial, para poder resolver ese problema. No le alcanzaban las matemáticas. Sí le gustaban las matemáticas, pero a Newton le gustaba más la física, pero necesitaba más herramientas de matemáticas para poder resolver los problemas de física, ¿verdad? Bueno, ahora, eh,
Como hemos dicho, el movimiento uniformemente acelerado tiene una propiedad que no tenía el rectilíneo uniforme, aceleración. El mismo nombre lo indica, ¿verdad? Ahora, pero, ¿qué representará? Hablemos ahora de la gráfica velocidad contra tiempo. Concentrémonos en la gráfica velocidad contra tiempo. ¿Qué representará en esta gráfica la pendiente? O más bien lo debía haber planteado así. Estas gráficas tienen algo que no tienen las gráficas de velocidad contra tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué tienen? Que no tienen las otras gráficas. Pendiente. ¿Cómo era la gráfica velocidad contra tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme? Una línea horizontal. En este caso, esta sí tiene pendiente. ¿Qué representará la pendiente? Exactamente, precisamente la aceleración. ¿Qué representa la pendiente? Cambio vertical entre cambio horizontal. Entonces, si escojo dos puntos, entre estos dos puntos, vamos a hacerlo así. El cambio vertical que representa delta Y es igual al cambio de velocidad. Y el cambio horizontal que representa delta X, vamos a ponerle aquí una flechita, que representaría el cambio de la variable independiente, representa la variación de tiempo. ¿Y qué representa la relación delta V entre delta T? Que a su vez en la gráfica representa la pendiente. Ah, pues eso representa la aceleración. Y esa es otra forma de ver que la aceleración es constante, porque es una línea recta. ¿Cómo es la pendiente? Constante en todos sus puntos. Ya hemos dicho que en una línea recta la pendiente no cambia. En cambio, en una curva, la pendiente de la recta tangente va cambiando en los diferentes puntos. Ahí también me doy cuenta que la aceleración es constante, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo calcular la rapidez instantánea? Lo tenemos que hacer a partir de integrales. Muy bien, entonces hasta ahorita ya tenemos las gráficas de velocidad y distancia contra tiempo para los dos móviles. Como estábamos diciendo, este fenómeno tiene una característica más que no tiene el movimiento rectilíneo uniforme, aceleración. ¿Qué característica? Bueno, el movimiento uniformemente acelerado también es un movimiento con aceleración constante. Entonces, ¿cómo sería la gráfica de aceleración si hiciéramos una gráfica de aceleración para cada uno de los móviles? Incluso previamente ya habíamos calculado la aceleración para cada móvil. Ya habíamos platicado que puedo tomar cualquier intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, para el móvil 2, si revisamos los pasos anteriores, habíamos calculado que la aceleración eran 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿En qué tiempo? En todo el tiempo, porque es una aceleración constante, mientras que al segundo móvil su aceleración eran 2.5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué forma tendría la gráfica en este caso? Una línea recta horizontal, lo cual me indica que la aceleración no cambia en todos los intervalos de tiempo, ¿verdad? En ambos casos. Ahora, ¿esta gráfica también le podría sacar yo algún provecho? Bueno, por otro lado, resumiendo lo que habíamos visto hasta este momento en cuanto al uso que le podemos dar a las gráficas, habíamos dicho lo siguiente, que el área bajo la curva o más bien, primero empezamos diciendo que la pendiente de la gráfica velocidad contra tiempo representa la rapidez y que el área de la gráfica velocidad contra tiempo representa el cambio de posición. A veces se suele decir representa la distancia, pero siendo más preciso sería el cambio de posición. ¿Sale? ¿Qué otra pista acabamos de añadir a nuestras recetas de las gráficas? Otra pista que acabamos de añadir es que la pendiente representa la aceleración, pero no estamos jugando. Habíamos dicho que la pendiente representaba la rapidez. Ah, depende de qué gráfica estamos hablando. Entonces, ¿la pendiente de qué gráfica? La pendiente ¿de qué gráfica? De la gráfica velocidad contra tiempo representa la aceleración, ¿verdad?
Ahora, la pregunta sería, ¿y de la gráfica aceleración contra tiempo yo puedo sacar alguna característica, alguna propiedad? Bueno, ya vimos que a las gráficas, ¿qué o qué les podemos sacar? ¿O pendientes o áreas? ¿Qué no tienen esas dos gráficas? No tienen pendientes, su pendiente es cero, ¿verdad? Pero sí podemos sacar el área. ¿Significará algo? ¿Representará algo? Bueno, vamos a poner ahí una línea para sacar el área en intervalos de 2 segundos. A los 2, a los 4 segundos. Ahorita las áreas serían muy sencillas, porque son rectángulos, a los 6 y a los 8 segundos. ¿En qué unidades, qué valores tenemos en el eje horizontal? Tiempo. Y en el eje vertical, aceleración. ¿Qué representará el producto aceleración por tiempo? Bueno, una pista la podemos sacar trabajando las unidades, ¿verdad? Entonces, si multiplicamos unidades de aceleración por unidades de tiempo, ¿qué nos quedaría? ¿Cuáles son las unidades de aceleración? Las unidades de aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. Si eso lo multiplicamos por unidades de tiempo por segundos, ¿qué nos quedará? Metros sobre segundo. ¿Qué son unidades de qué? De rapidez. Entonces esto tiene que ver algo con la rapidez, ¿verdad? Bueno, también voy a poner estas líneas cortadas porque estas son solo de ayuda. Entonces, ¿cuánto valdrían las áreas de las rebanadas de la gráfica de arriba? Valdrían base 2, altura 3, 6. Todas las áreas 6, 6, 6. ¿Cómo iban los valores de velocidad? En la tabla, si revisan la tabla, los valores de velocidad eran 0, 6, 12, 18 y 24, ¿verdad? ¿Cuánto valdrían las áreas en la gráfica de abajo? Base 2, altura 2.5, entonces serían 5, 5, 5 y 5. Sin embargo, los valores de velocidad para el móvil 4 no eran 0, 5, 10, 15 y 20. Revisen los cuáles eran. Revisen la tabla de velocidad. Eran 8, 13, 23, 18 y 23 y 28. Así que, ¿qué representará esas áreas? No representan la velocidad, sino el cambio de velocidad. Lo que me indican es que en el primer caso la velocidad aumentó 6 metros sobre segundo cada segundo. Y en el segundo caso que la velocidad, 6 metros sobre segundo cada 2 segundos. Y en el segundo caso que aumentó 5 metros sobre segundo cada 2 segundos. Nada más que en el segundo caso teníamos una velocidad inicial. La velocidad inicial eran 8. A los 0 segundos ya tenía una velocidad. Entonces 2 segundos después serían 8 más 5, 13. Y luego a los 4, 13 más 5, 13 más 5, 18, y luego más 5, 23, y luego más 5, 28, y entonces ahora sí podemos obtener los valores de la tabla. Y esa sería mi última receta para el uso de las gráficas de aceleración contra tiempo. Del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuál es mi última pista? El área de la gráfica aceleración contra tiempo representa el cambio de rapidez. Qué horror, qué error. Cambio de rapidez. O la variación en la rapidez. ¿Sí? Bueno, entonces esas serían mis reglas. Ahora, pero ¿y qué pasaría si el movimiento no es uniformemente acelerado? Sino corresponde a cualquier otra función. Entonces, digamos que la velocidad, el cambio de velocidad, o déjenme mejor hacerlo así. El cambio de velocidad es una función X. Ya no podría sacar la pendiente tomando 2 puntos, ¿verdad? Tendría que hacerlo por límites, es decir, por derivadas. En términos generales, entonces, bueno, ya no diría la pendiente de la gráfica velocidad contra tiempo representa aceleración, sino
La derivada de la velocidad contra el tiempo es la aceleración. Y esas son las expresiones generales, no solo para el movimiento rectilíneo uniforme, sino para todos los tipos de movimiento. Entonces, para todos los tipos de movimiento, no solo para el rectilíneo uniforme, en esas recetas, en esas 4 recetas que acabamos de cambiar, que acabo de establecer, ya no diríamos pendiente ni diríamos áreas, sino lo sustituiríamos pendiente por derivadas y áreas por integrales, ¿verdad? Entonces, bueno, las reglas de la cinemática en términos generales, y bueno, las primeras, vamos a ponerlo como en una tabla de resumen. Para el movimiento rectilíneo y para no tener tanta palabrería, vamos a hacer la siguiente tablita. Tenemos 3 tipos de gráficas. Y tenemos 2 cosas que les podemos hacer a cada gráfica. Tenemos la gráfica distancia contra tiempo, la gráfica velocidad contra tiempo y la gráfica de aceleración contra tiempo. Y a esas gráficas les podemos hacer 2 cosas, sacarles la pendiente o sacarles el área, derivarlas o integrar las funciones. Pendiente, bueno, mejor vamos a ponerlo así, y área. ¿Qué representa la pendiente de la gráfica distancia contra tiempo? O un pequeño cambio de distancia entre un pequeño cambio de tiempo, rapidez, ¿verdad? ¿Qué representa la pendiente de la gráfica velocidad contra tiempo? Un pequeño cambio de velocidad entre cualquier pequeño cambio de tiempo representa la aceleración. Que si no es movimiento uniformemente acelerado sería aceleración instantánea en un momento dado, ¿verdad? Y lo mismo que la velocidad instantánea. ¿Y qué representa la pendiente del área? Bueno, hasta ahorita la gráfica no tenía pendiente y si la tuviera no representa nada. No siempre las derivadas y las integrales tienen sentido físico. Tampoco vamos a caer en el exceso de querer derivar e integrar todas las relaciones o las funciones que hay en la física, ¿verdad? No tiene sentido físico. Ahora, ¿qué representa el área de la gráfica velocidad contra tiempo? Representa el cambio de posición o la distancia. ¿Qué representa el área de la gráfica aceleración contra tiempo? Fue lo último que dijimos, el cambio de rapidez. Realmente tanto esa D como esta B deberían llevar una delta. Delta D y delta B. ¿Y qué representa el área de la gráfica distancia contra tiempo? No tiene sentido. Esas son las expresiones que utilizaríamos para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Mis reglas para utilizar las gráficas. Sí. Sí, muy bien. Ahora, pero en términos generales y para cualquier tipo de movimiento, en lugar de pendiente vamos a decir derivada. La derivada de la distancia, que ahora le voy a cambiar el nombre de distancia por posición, que se representa como S, porque si no se me juntaría una doble D. La derivada de la posición con respecto al tiempo, el cambio de posición, un pequeño cambio de posición entre un pequeño cambio de tiempo, representa la rapidez. La derivada de la rapidez con respecto al tiempo, ¿qué representa? La aceleración. Ahora, si de aquí despejo, entonces para integrar por ejemplo, para pasar de una diferencial de posición a la posición, lo que tendría que hacer sería integrar. Es la función, es como que la función inversa de la diferencial, la integral, ¿no? Entonces, si de aquí despejo, ds sería igual a b por dt. Pero para que ya no tenga esa diferencial de posición, sino la posición, entonces esto se expresa de la siguiente manera. La integral de la posición es igual a la integral de la velocidad con respecto al tiempo.
Otras palabras, el área de la gráfica velocidad contra tiempo representa la posición. Y haciendo esa misma lógica, pero con la aceleración, la diferencial de velocidad sería igual a la aceleración por una diferencial de tiempo. Y si integro, entonces me quedaría que la velocidad, si integro ambas partes, la integral de una diferencial, pues se cancelan, por decirlo de alguna manera, es igual a la integral de la aceleración por la diferencial de tiempo, ¿verdad? Entonces, estas serían mis fórmulas generales, no solo para el movimiento rectilíneo uniforme, sino para cualquier tipo de movimiento. Aunque en realidad ahorita solo las vamos a utilizar para deducir fórmulas, pero ya en un curso posterior de cinemática se estaría trabajando con derivadas e integrales prácticamente en todos los problemas. Lo único que quiero es llegar a las fórmulas. Y todo es porque los profesores tenemos una fijación por no sacarnos las fórmulas de la manga, sino explicar de dónde salen las dichosas fórmulas. El movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué característica tiene? Básicamente, ¿qué es lo único constante en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Que la aceleración es constante. De ahí vamos a partir. La aceleración es constante. Entonces, la velocidad dijimos que es igual a la integral de la aceleración con respecto al tiempo. ¿Cuándo la aceleración es una constante? ¿Y cuál es la integral de una constante? Por ejemplo, la integral de 5 con respecto a x. 5x. Ya habíamos dicho que solo le pegamos la variable. Luego, más una constante de integración. Entonces, en este caso, la integral de la aceleración con respecto al tiempo sería aceleración por tiempo más una constante de integración. Pero ¿a qué será igual esa constante de integración? ¿Qué tendríamos que hacer para encontrar esa constante de integración? Aceleración por tiempo más una constante. Yo les había utilizado la expresión, tenemos que ver cuáles eran los datos iniciales. En pocas palabras, cuando el tiempo t era igual a 0, si t es igual a 0, ¿a qué será igual la velocidad? ¿A 0? Por ejemplo, piensen en nuestra gráfica del móvil que no partía del reposo. Teníamos esta gráfica. Que bueno, algunos ya los perdí en el camino, pero todo va a terminar en fórmulas. Aquí cuando el tiempo es igual a 0, ¿a qué es igual la velocidad? A 8. ¿Y qué es ese 8? ¿Cómo le llamamos a ese 8? Velocidad inicial. Entonces, esta fórmula sería velocidad igual a aceleración por tiempo más la velocidad inicial, que la otra gráfica para el móvil 2 en el que partía del reposo, la velocidad inicial es 0 y se simplifica la expresión, ¿verdad? Entonces, mi fórmula de velocidad es igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial, que los libros suelen ponerla como velocidad final, que no me gusta mucho eso de final, velocidad instantánea, es más bien, es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Generalmente le cambian el orden a los términos, ¿verdad? Así la ponen. Que la mera verdad, esta fórmula la pude haber obtenido sin necesidad de integrales. La verdad la pude haber obtenido despejando de la fórmula de aceleración, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Esa t pasa multiplicando aceleración por tiempo y luego la velocidad inicial que está restando pasa sumando, ¿verdad? De ahí la pude haber obtenido, pero esta fórmula es solo válida para el movimiento rectilíneo uniforme, mientras que lo demás es válido para cualquier tipo de movimiento. Bueno, entonces ya encontramos nuestra fórmula de velocidad. ¿Cuál será la fórmula de distancia? La distancia o posición es igual a la integral de la velocidad con respecto al tiempo. Vamos a volver a escribir eso. La posición es igual a la integral de la velocidad con respecto al tiempo, pero acabamos de encontrar que la velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo con respecto al tiempo, donde tanto la velocidad inicial como la aceleración son constantes. Esas son constantes, esas no cambian, ¿sí? Entonces,
Hagan de cuenta que tengo aquí la integral de 5 más 3x con respecto a x. ¿Cómo se integra término a término? ¿Cuál sería la integral de 5? 5x. ¿Y la integral de 3x? No, 3x cuadrada sobre 2 o 3 medios de x cuadrada. Le sumo 1 al exponente y luego divido. ¿Verdad? Muy bien, 3 medios de x cuadrada. Ah, vamos a hacer lo mismito. Nada más que en lugar de 5 es velocidad inicial. En lugar de 3 es aceleración y en lugar de x es tiempo, todo con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo me quedaría la integral? La integral sería velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2 o un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Por supuesto que esa fórmula ya la habían visto desde la secundaria y no es coincidencia que se parezcan las dos fórmulas. Incluso se suelen confundir luego las dos fórmulas. Es que una sale de la otra. Porque en la secundaria nuestros profesores se la sacaban de la manga porque tendrían que haber recurrido al cálculo para explicarnos de dónde salen las fórmulas, ¿verdad? Que bueno, en este caso sería más una constante, pero no la escriban. Que si en el caso anterior la constante, cuando estamos calculando a velocidad, la constante es la velocidad inicial, en este caso, ¿qué sería la constante si estamos calculando a posición? Posición inicial, o la distancia inicial. La mayoría de los libros manejan que la distancia inicial es 0. Sí, que no había recorrido nada en el primer segundo. Pero libros como el Giancoli, ¿verdad? Ahí se maneja una distancia inicial si revisan ese libro, y entonces la fórmula no la dejarían como la típica que vemos desde secundaria, sino más le ponen más una posición inicial, lo pueden revisar, pero no lo vamos a manejar así en la clase, ¿verdad? Entonces mi fórmula de distancia, ya voy a volver a la distancia, ya le puedo cambiar esa S por una D, porque era para que no se me confundiera con la diferencial. Ahora, puedo regresar a partir de la distancia, sacar la fórmula de velocidad. A partir de la distancia, sacar la fórmula de velocidad. ¿Cómo? Derivando. Si la de distancia la saqué integrando la de velocidad la puedo sacar. A ver, voy a ordenar mis ideas. Si la de distancia la saqué integrando la de velocidad la puedo sacar derivando la distancia. Entonces, si ustedes derivan esta fórmula, esta expresión con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces es como tener un 5x más un medio de x más un medio de 3 por x al cuadrado. Si derivo ahí la x, ¿qué me quedaría? 5x más 2 por un medio, 3x. Entonces, de la misma manera, en el caso anterior quedaría un velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿verdad? Entonces, de una fórmula se llega a la otra integrando o al revés, derivando, ¿verdad? Entonces, esas son mis fórmulas principales de velocidad y aceleración. Ahora, en cuarto, también se llega a estas mismas fórmulas. ¿Cómo puede ser, maestro, si ahí no han visto derivadas ni integrales? Bueno, a partir de las recetas, ¿sí? Entonces, tenemos como recetas que el área de una gráfica, y eso la verdad lo establecen casi de manera arbitraria en cuarto. Ahora ya saben por qué áreas y pendientes tienen que ver con derivadas e integrales, ¿no? Entonces, pero ¿cómo podríamos haber llegado a esas mismas fórmulas, pero a partir de las gráficas? Entonces tenemos en términos generales, ese es un ejemplo en particular, y vamos a poner una situación general. Para cualquier movimiento uniformemente acelerado que no parte del reposo, así sería la gráfica. Ya no le ponemos valores, ¿verdad? Entonces ahora vamos a sacar el área de ese trapecio. En términos generales, ¿qué valor tendría aquí? La velocidad inicial. Aquí, el tiempo. ¿Y esto qué valdría todo este lado? ¿A qué sería eso? Igual a la velocidad final. Pero vamos a sacar el área
en dos partes, un rectángulo más un triángulo. ¿Cuánto valdría el área del rectángulo? Base por altura. ¿Cuánto vale la base de ese triángulo? No lo hicimos así, lo hacíamos con trapecios, pero ahora vamos a separarlo en un rectángulo y un triángulo. Entonces el área del rectángulo sería velocidad inicial por tiempo. O tiempo por velocidad inicial, base por altura o altura por base, velocidad inicial por tiempo. Pero ¿cuánto valdría el área del triángulo? Para empezar, ¿cuánto valdría solo la altura del triángulo? La altura del triángulo. Esta parte. Bueno, una forma de verlo es velocidad final menos velocidad inicial, pero también, ¿qué creen? Es aceleración por tiempo. Porque si esta parte representa velocidad inicial, esto es la velocidad inicial, y todo esto es velocidad final. ¿A qué es igual a velocidad final? A velocidad inicial más aceleración por tiempo. En la pura altura del triángulo es aceleración por tiempo. Si no, vean en el ejemplo que habíamos hecho antes. En ese ejemplo, este valor valía 8. Por lo tanto, esta longitud valdría, lo que hay de 8 a 28, pues 20. ¿Cuál era la aceleración en ese ejemplo? 2.5. ¿Y el tiempo? 8. Si multiplican 2.5 por 8, 20. Entonces la altura del triángulo es aceleración por tiempo. ¿Cuál sería el área del triángulo? Base por altura sobre 2. La base vale tiempo. La altura, aceleración por tiempo. Y todo sobre 2, porque el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Y si multiplico tiempo por aceleración por tiempo sobre 2, me queda aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, lo cual también se puede expresar como un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, ¿qué representa esto? El área de un rectángulo en la gráfica. ¿Y qué representa esto? El área de un triángulo. Y así es como se llega en cuarto a la misma fórmula, dándole la vuelta a las derivadas y a las integrales, ¿verdad? Pero bueno, ya que estamos en estas, esto me permite también establecer una tercera fórmula para calcular la distancia. Vamos a sacarlo no como un triángulo y como un rectángulo, sino como un trapecio. ¿A qué va a ser igual la distancia? Al área de esa gráfica. Entonces, pero ahora directamente como trapecio, base mayor, ¿cuánto valdría? Velocidad final. Base menor, velocidad inicial, y la altura, tiempo. Entonces sería base mayor más base menor, velocidad final, bueno, más velocidad inicial, pero para que sea más elegante la fórmula, velocidad inicial más velocidad final por tiempo sobre 2. Esa es otra fórmula para calcular la distancia. Lo que estoy haciendo sin previo aviso, porque a lo mejor muchos de ustedes están a estas alturas diciendo, Jesucristo, ¿qué está haciendo este hombre? Lo que estoy haciendo en pocas palabras es una deducción. ¿De dónde salen las fórmulas? ¿Por qué dos fórmulas para calcular la distancia, maestro? Bueno, porque para calcular la distancia necesito solo 3 datos. Y dependiendo de los datos que vengan en un ejercicio, yo puedo escoger una u otra fórmula. Si en el ejercicio me dan, la distancia se puede calcular con velocidad inicial, aceleración y tiempo, o con velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Y dependiendo de los datos que vengan en el ejercicio, yo puedo utilizar una u otra fórmula, ¿verdad? Ahora, vamos a deducir una última fórmula, y esta fórmula la vamos a deducir algebraicamente. Sí, ya, es más, a lo que me refiero es vamos a manipular las fórmulas que ya tenemos para encontrar una última fórmula que puede en un momento dado sernos útil, ¿verdad? Hasta ahora hemos hecho la deducción de estas fórmulas. También esta fórmula se puede ver como un despeje de la fórmula de aceleración. Aceleración es igual a velocidad final. Bueno, vamos a ponerle aquí velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo o sobre el tiempo. Pero noten que todas mis fórmulas están en función del tiempo.
¿verdad? Entonces tal vez es útil tener una fórmula que no esté en función del tiempo. Por ejemplo, calcular la aceleración en función del cambio de velocidad y la distancia que recorrió el móvil. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que ya no estén en función del tiempo? Despejar de dos de esas fórmulas que tenemos el tiempo e igualarlas, ¿no? Entonces vamos a numerarlas, ¿verdad? Entonces nada más las dos que vamos a necesitar, vamos a llamarle a esta la ecuación 1 y hasta la ecuación 2. Ese 1 me quedó muy raro. Entonces vamos a despejar el tiempo de la ecuación 1 y 2, ¿verdad? Y luego vamos a igualar y a ver a qué nos lleva, ¿verdad? A ver a dónde llegamos con eso. Despejando de 1, el tiempo me quedaría, si están ustedes de acuerdo conmigo, igual a 2, el producto de 2 veces la distancia entre velocidad inicial más velocidad final. ¿Me dan permiso de poner velocidad final más velocidad inicial? Pues es lo mismo, ¿no? La suma es conmutativa. Ahorita van a ver por qué lo voy a poner así. Y de la ecuación 2, que también lo pude haber despejado de la ecuación que está arriba, el tiempo sería igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. La verdad es que son despejes de varios pasos, pero ya a estas alturas ustedes lo podrían hacer en un solo paso. En el primer caso, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando, y luego este binomio que está multiplicando al tiempo pasa dividiendo, y luego aparte le di vuelta a la igualdad. En el segundo caso es más sencillo, este tiempo primero pasa multiplicando a la aceleración, me quedaría aceleración por tiempo del lado izquierdo igual a velocidad final menos velocidad inicial, y luego la aceleración pasa dividiendo del lado derecho. Bueno, entonces a esta le llamamos ecuación 1' porque salió de la ecuación 1, y a esta la ecuación 2 porque salió del 2' porque salió de la ecuación 2. Entonces igualando la ecuación 1' y 2', ¿a qué llegaríamos? Entonces me quedaría 2D entre 2D entre velocidad final menos velocidad inicial es igual a velocidad final menos velocidad inicial, y tal vez ya se dieron cuenta por qué le cambié el orden a los términos, entre aceleración. Luego voy a pasar multiplicando cruzado los denominadores a los lados contrarios, entonces me quedaría, y en orden alfabético, 2 aceleración por distancia igual a velocidad final menos velocidad inicial por velocidad final. Me puse mal un signo, ¿verdad? Aquí era más, ¿sí? No escribí bien la fórmula, ahí está la fórmula. Entonces más por velocidad final más velocidad inicial. Le cambié el orden a los términos para que se vea con más claridad que ahí tengo el producto de dos binomios conjugados, idénticos pero con el signo cambiado, ya que es igual el producto de dos binomios conjugados a una diferencia de cuadrados. Entonces la última fórmula sería 2 aceleración por distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y así vamos a dejar esa fórmula, aunque es un poco extraño porque generalmente la fórmula o es para calcular aceleración o es para calcular distancia, y aquí no tengo ahí para calcular nada en particular, pero se suele dejar así la fórmula porque ya dependiendo de lo que tenga que calcular en un problema, de ahí es más fácil hacer el despeje.
Ahí es más fácil, si voy a despejar velocidad final o despejar la distancia o la aceleración, esa es la forma más sencilla para hacer los despejes, ¿verdad? Pero la podría expresar para calcular distancia. Si quisiéramos calcular distancia, serían velocidad final cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 aceleración, ¿verdad? Pero así vamos a dejar esa fórmula. Y ese sería mi catálogo de fórmulas del movimiento. Estas son válidas para el movimiento rectilíneo, solo para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y si tengo otro tipo de movimiento, bueno, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es aceleración. La derivada de la aceleración contra el tiempo es velocidad. La integral de la, ¿qué? Habíamos dicho, la integral, el área de la velocidad con respecto al tiempo representa la distancia. La integral de la aceleración con respecto al tiempo representa la velocidad. Pero olvídense de eso, eso ya en bachillerato ya no lo vamos a utilizar y lo utilizarán ya en la facultad. Bien, pues ahora lo que sigue es resolver ejercicios, ¿verdad? Entonces vamos a resolver ejercicios con estas fórmulas.